¿Qué tal, compañeros? Em, Vamos a seguir grabando otro video, para ir terminando con lo que es el tema de los vectores. Casi ya abarcamos la mayor parte de lo que son los vectores, cómo poder sumar vectores a través de los métodos que vimos, el método gráfico, el del polígono y el método del paralelogramo. Posteriormente también vimos cómo resolverlo a través del modo analítico. Las fuerzas resultantes, que es una fuerza resultante, cómo lo podemos determinar a través de vectores y a través de las fórmulas que ya vimos en el video anterior. Entonces, para ir terminando, tenemos el siguiente método, que es el método de las componentes para la suma o adición de vectores, o sea, el método por componentes. Es decir, aquí lo que se trata es de establecer las componentes de X, como ya vimos cómo obtener una componente en X y una componente en Y. Se recuerdan que vimos eso en el video anterior, que para las coordenadas o para el eje de X siempre va a ser con relación al coseno del ángulo y para Y con el seno del ángulo. Entonces, básicamente de eso se trata este método de las componentes. Vamos a sumar componentes X con X y las componentes de Y con Y de cada vector. Entonces veamos este método, dice que con frecuencia es necesario sumar una serie de desplazamientos o encontrar resultantes de varias fuerzas usando métodos matemáticos. Básicamente para sumar fuerzas vamos a usar este método. Entonces tenemos que para este método resulta útil reconocer que las componentes de X de la resultante o la suma de una serie de vectores está dada por la suma de las componentes de X de cada vector. Vamos a sumar todos los componentes de X de cada vector. Asimismo, las componentes de Y de las resultantes de la suma de las componentes de Y. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que queremos sumar los vectores A, B y C para encontrar la resultante. Ya sabemos que es una resultante y ya vimos cómo poder determinar el, el vector resultante o una fuerza resultante de un conjunto de vectores. Por ejemplo, entonces para esto se puede escribir de la siguiente manera, es decir, la resultante de X, del eje de X de nuestro vector resultante va a estar dado ¿por qué? Por el vector A de X más el vector B en X más el vector C en X. Y si hubiera un cuarto vector que sería el D de X. Si hay un vector E, el E de X y así sucesivamente. O sea, vamos a encontrar todos los componentes de los vectores de X y asimismo para Y. La resultante en Y, pues va a estar dado por el, el vector de A, pero en el eje de Y, el B en Y, el vector C en Y y así sucesivamente. Al final, pues nosotros vamos a obtener dos valores. Vamos a tener un valor para los ejes de X de todos los vectores y una resultante en el eje de Y de todos los vectores. Y esto para poder determinar el vector resultante como tal, vamos a tener que hacer uso de lo que es nuestra ecuación. Nuestra ecuación que vimos anteriormente que se usa para casos cuando tenemos eh, este, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es decir, que tenga un ángulo recto de 90 grados. Se utiliza lo que es el teorema de Pitágoras, que es a través de esta fórmula para buscar el vector resultante. Y para buscar la tangente, o sea, el ángulo, vamos a utilizar esta fórmula también, que la habíamos visto anteriormente, que es la tangente inversa del ángulo sobre de la fuerza de Y partido la fuerza de X. Y se dan cuenta también aquí, pues vamos a tener una fuerza resultante de X y una fuerza resultante de Y, que sería todo esto de la resultante de X y la resultante de Y, siempre elevado al cuadrado, ¿verdad? Y a eso se le saca raíz cuadrada. Esto está explicado en el video anterior.
Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Veamos el ejemplo así ahí rápido. Tenemos aquí un ejemplo. Veamos, dice el ejemplo siguiente, ilustra el método de las componentes de la suma de vectores. Supone, em, suponga que un topógrafo camina 20 metros, ya habíamos visto cuando nos dan un vector, ¿verdad? O sea, una longitud de un vector. Aquí nos dicen que es por longitudes. Suponga que un topógrafo camina 20 metros al este. Se dan cuenta que nos están dando ya el primer indicio, que es 20 metros al este, luego 50 metros al norte, luego 40 metros al oeste y de último 10 metros al sur. Se dan cuenta aquí tenemos cuatro vectores. Vamos a decir que este sea el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Cuatro vectores A, B y C. Nuestro objetivo es hallar el desplazamiento resultante. Nuevamente, se recuerdan que el desplazamiento solo nos importa el punto inicial y el punto final. Aparte que es el recorrido. Se recuerdan eso en la primera presentación, que el recorrido sí abarca todo lo que por ejemplo, en este caso, todo lo que el topógrafo tuvo que haber caminado para llegar hasta el último punto, ¿verdad? Que sería desde aquí, salió acá y llegó hasta aquí, ¿verdad? En cambio, lo que es el desplazamiento solo se importa el punto inicial y el punto en el que terminó. Básicamente eso. Aquí ya tengo ilustrado, como pueden ver, el ejemplo, pero lo vamos a hacer en una pizarra para que nosotros vayamos paso a paso resolviendo el método. Si es posible, ustedes también en un cuaderno me van ayudando, ustedes se van ayudando para que ustedes también puedan ver y determinar cómo sale este tipo de resultante de vectores. Ya ven, sea de fuerzas vectoriales o como en este caso nos dan un vector en magnitud de longitud, ¿verdad? Básicamente vamos a ver, bueno, vamos a ilustrar este ejemplo. A ver si llevemos esto que nos va a servir a esto aquí. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo. Vamos a hacer un poco más grande para que se pueda distinguir. Aquí está. Muy bien. Dice, en el siguiente ejemplo se ilustra el método de las componentes. Vamos a hacerlo por componentes, ¿se acuerdan? De la suma de vectores. Suponga que un topógrafo camina 20 metros. Aquí básicamente lo que vamos a hacer, vamos a hacer una gráfica. ¿Se recuerda del tema del polígono? Aquí básicamente vamos a hacer un polígono, ¿sí? Y no hay necesidad de hacerlo por escala, porque aquí lo vamos a hacer con unas magnitudes que nosotros vamos a poder determinar. Por ejemplo, obviamente si el topógrafo camina 20 metros, esa flecha va a estar un poco más corta que las demás, ¿verdad? Que esta que caminó 50 va a ser un poquito más grande, esta que camina 40 pues va a ser una mediana y esta 10 va a ser la más pequeña. Entonces nosotros mismos vamos a crear esas longitudes. Entonces, por ejemplo, para el de 20, vamos a suponer que es esta, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, aquí tengo aquí un vector ya elaborado. Muy bien, ahí estamos. Tengo el primer vector, que a este le vamos a poner, a este si gusta le vamos a poner de una vez ¿qué vector es? Que sería el vector A, les había dicho que es igual a ¿cuánto? A 20 metros, ¿verdad? 20 metros de este vector. Excelente, tenemos el primer vector 20 metros. Se dan cuenta que dice 20 metros al este. ¿Por qué lo puse aquí? Porque es hacia el este, ¿verdad? En el eje de X. Camina hacia el este. Acá. Como no nos dan un ángulo de inclinación,
Vamos a visualizar que es horizontalmente. Ahora, el siguiente vector, 50 metros hacia el norte, o sea, hacia el norte. ¿Hasta dónde está el norte? Hacia arriba, ¿verdad? En el eje de Y, aquí. ¿Y cuánto sería? 50 metros. Entonces vamos a hacer otra, vamos a poner otra flecha y se recuerdan que el punto de inicio del siguiente vector es en donde terminó el primero, ¿verdad? Básicamente si aquí si esta es la punta del primer vector, ahí inicia el segundo y vamos a jalar un vector hacia arriba. Vamos a tratar de darle una escala un poquito más grande, que recuerden que este sería el mayor, 50. ¿Estaría bien ahí 50 metros? Digo que sí, ¿verdad? Está un poquito más grande. Entonces, este sería el vector B, con una magnitud de 50 metros. Ahora, esto ya hicimos el de 50 metros hacia el norte. Siguiendo, dice que caminó 40 metros hacia el oeste. ¿Y en dónde está el oeste? Entonces, si se dan cuenta que está el norte, el sur, el este y oeste. Entonces, caminó 40 metros hacia dónde? Hacia el oeste, o sea, en este sentido, ¿verdad? Hacia la izquierda. Nuevamente voy a copiar aquí mi vector, que este me va a me va a servir para poder hacer el proceso. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a invertir el vector, ¿verdad? Que sería para este lado. Y recuerden, donde terminó el primer vector, o donde está la punta de nuestro vector, del último vector que trazamos, ahí estará el inicio del otro vector, del siguiente. Entonces, como es 40 metros, vamos a suponer que es un poquito más grande que este y un poquito más pequeño que el de 50, ¿verdad? Más o menos lo vamos a poner como de este tamaño. Sí, ahí estaría bien, ¿verdad? 40. Entonces aquí tendríamos el siguiente vector, que sería el vector C, que es igual a ¿cuánto? A 40 metros. ¿Ok? Último. De último recorrió 10 metros hacia el sur. ¿Hacia dónde está el sur? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces suponemos que vino y donde finalizó nuestro último vector, en la punta del otro vector, trazamos nuestro siguiente vector, ¿verdad? Que es el de 10. Más o menos nosotros tenemos que hacer el tanteo de cuánto de qué tan grande sea el vector, dependiendo de la magnitud que tenga también, ¿verdad? Entonces tenemos D, que es igual a ¿cuánto? A 10 metros. Muy bien. Ya teniendo esto ya hecho, ¿qué nos hace falta? Graficar nuestro vector resultante. ¿Y cómo se grafica? Pues se recuerdan que el vector resultante en un polígono, básicamente lo que tenemos que hacer es, nos importa solamente dónde inició y dónde terminó, ¿verdad? Entonces, nuestro vector resultante quedaría en el inicio del primer vector y finaliza donde terminó el último vector, que sería este, ¿verdad? Lo vamos a cambiar de color para que lo vamos a extinguir. Le vamos a poner el color azul. Muy bien. Y ahí ya tenemos nuestro vector resultante. Pero ahora, ¿qué hace falta? Hace falta buscar sus componentes. Si se dan cuenta, este vector tiene componentes. Vamos a ver si podemos aquí, a ver. Sí, muy bien. Le vamos a cambiar de color también para distinguirlo. Vamos a poner un color no muy fuerte para que se distinga, para poder determinar sus componentes. Ok, entonces tengo aquí
Entonces veamos. Si se dan cuenta, este vector resultante tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Acá, ¿sí? Entonces tiene sus componentes en X y en Y. Este es nuestro vector resultante. Lo vamos a poner aquí, que este va a ser el R de Y, o sea, la resultante en Y. La resultante en Y. Y esta de acá sería la resultante en X. Esas son las dos que vamos nosotros a tener que hallar ahorita. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Ok, veamos. Entonces, pongamos aquí los vectores. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, que vale. ¿Se recuerdan el vector A cuánto vale? Vale 20 metros, ¿verdad? Aquí va a ir el vector B. Para eso nos sirve esta tabla. El vector B es igual. Esta tabla sí lo tenemos que hacer para poder identificar todas las fuerzas que interactúan en de nuestros vectores. En nuestro vector B, que es de 50 metros. El vector C, que es igual a 40 metros. Y el vector D, que es igual a 10 metros. Muy bien, ya tenemos esto. Los ángulos. Veamos el primer vector. Aquí vamos a descomponer el primer vector en sus componentes. Entonces, ¿cómo descomponemos cómo descomponemos el primer vector? Que sería este, el A. Ok, el ángulo. Si se dan cuenta aquí, es una línea recta. Está en este eje. Por lo que aquí, si se dan cuenta, habíamos dicho, solo cuando hay una inclinación, como en este caso, el vector resultante, si tiene una inclinación, tiene un ángulo. En este caso no. Entonces aquí el ángulo es cero, porque no tiene inclinación. Componente en X. Sí tiene componente en X, ¿verdad? Que es este mismo valor. ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle aquí. Cuando hablamos de componentes, sí le vamos a poner el signo dependiendo hacia dónde se dirige o dependiendo en qué cuadrante está. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí que es la magnitud del vector, todos son positivos. 50, 40, 10, 20 positivos. Ahora cuando hablamos de componente, vamos a ver en dónde está en nuestro vector o hacia dónde se dirige y le vamos a poner si es positivo o negativo. Por ejemplo, aquí hacia dónde se dirige, hacia la derecha. ¿Dónde está? En los positivos o en los negativos. Positivos, entonces va a ser más 20 metros. Más 20 metros. Este es el vector A en el eje X. El vector A en el eje de X que le vamos a poner más 20. Ahora, el vector A en su componente de Y. Si se dan cuenta, aquí no tiene componente en Y. Porque este es una línea recta, ¿verdad? Horizontalmente solo tiene en X. Entonces, en Y es igual a 0. No tiene componente en Y. Veamos con el siguiente. El siguiente es este. Y como es vertical, si se dan cuenta, este mismo que está acá, esta misma componente de aquí, es esta misma de aquí. O sea que va en un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Solo para distinguir en dónde se posiciona, ¿verdad? O sea, no tiene una inclinación, pero va en si trazamos el ángulo, nos daría que habla aquí en 90 grados. Entonces aquí le ponemos que este está en 90 grados y, y es el vector B. El vector B en la componente X, si se dan cuenta, solo tiene componente en Y, en X no tiene. ¿Por qué? Porque es vertical, ¿verdad? Como si tuviéramos esta misma línea de acá. No tiene.
no tiene componente en X, entonces la componente es 0. Ahora el vector B en Y, sí tiene. ¿De cuánto es? Como es hacia arriba, es de 50 metros. Pero ojo, la vamos a poner, si se dan cuenta, va hacia arriba en este eje, ¿verdad? En el eje de Y, positivo, entonces le vamos a poner más 50 metros. Ahí ya terminamos con el vector B, con sus componentes. Veamos ahora el C, que es el de 40 metros. El de 40 metros va en va de forma horizontal, solo que ahora se dan cuenta, dice que 40 metros al oeste, va hacia la izquierda. Se recuerdan que todos los vectores que van hacia la derecha son positivos, los que van a la izquierda son negativos. Y se dan cuenta, este va sobre el eje de X. Al final de cuentas va sobre el eje de X. Si aquí trazamos otro plano cartesiano sobre este eje, pues aquí vamos a encontrar el eje de X, ¿verdad? Negativo. Entonces, este va a estar representado, si va en este eje de X aquí, se recuerdan que hasta aquí tendríamos que otro ángulo, ¿verdad? De 180 grados hasta aquí. O sea, este es el de 0 grados, 90, hasta aquí tendríamos 180 grados. Entonces, en ángulo vamos a ponerle 180 grados, solo como referencia de dónde está ese vector en este momento. ¿Sí? No es que tenga un ángulo de inclinación o que tenga un ángulo como tal, sino solamente como referencia en qué cuadrante está. Entonces, venimos acá con este vector y tiene un ángulo de 180 grados. Está sobre el ángulo de 180 grados. Ok, componente en X, si se dan cuenta, solo tiene componente en X. Entonces vamos a decir, el vector C en X es igual ¿a cuánto? A 40 metros, pero van hacia en la dirección hacia la izquierda y por lo tanto va a ser negativo, ¿verdad? Menos 40 metros en X. Y en Y, su componente del vector C en Y, si se dan cuenta, el vector C en Y no tiene componente, entonces va a ser 0. Último componente, el de D. D, básicamente si sigue hacia abajo va a estar en esta dirección, ¿verdad? Va a estar en el eje de X hacia abajo. Por lo tanto, aquí se genera un ángulo de ¿cuánto? De 270, ¿verdad? Entonces se da cuenta que tenemos ángulo 0, 90 grados, 180 y aquí 270. 270 grados. Básicamente eso solo es para distinguir en qué posición está el vector, ¿verdad? No es que tenga ese ángulo de inclinación, porque no tiene ángulo de inclinación, solamente como referencia de dónde está el vector. Entonces, como va hacia abajo, entonces si se dan cuenta ahorita, no sé si ya pudieron denotar que los que van a la derecha, todos los vectores que van a la derecha van a ser positivos. Los que van hacia arriba van a ser positivos. Los que van a la izquierda son negativos y los que van hacia abajo también son negativos. Entonces, derecha positivo, izquierda negativo, arriba positivo, para abajo negativo. Y también dependiendo del cuadrante donde va a estar, ¿verdad? Pero regularmente de esta forma vamos a poder calcular los vectores. Entonces, si se dan cuenta, en X, este vector no tiene componente en X. Solo tiene componente en Y porque solo va en una línea recta hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos el vector D, componente del vector D en X es igual a 0. Y componente del vector D en Y, ¿a cuánto equivale? A menos 10. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, ¿verdad? Va en la posición negativa. Ok. Por eso es que esto se llama a través de las componentes, porque vamos a ver todas las componentes, todos los vectores y poder desglosarlo en esta forma de esta tabla. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Solo sumar, ¿verdad? Vamos a sumar. Aquí va a ser el vector resultante con su ángulo resultante. Vamos a ponerlo así con esto. No tengo aquí el símbolo de ángulo en este momento. Y aquí vamos a sumar todas las componentes. Entonces aquí va a ser la sumatoria total. Entonces vamos a hacer la sumatoria total de todo
las componentes de X, entonces va a ser la resultante de X que vamos a hallar, que es igual, este se le llama sigma, ¿sí? Y esto en matemática representa la sumatoria, ¿verdad? Es una letra griega que representa la sumatoria de toda una variable. En este caso van a ser la sumatoria total de todas las fuerzas de X, ¿verdad? Que sería toda esta sumatoria. ¿A qué es igual esto? A 20 menos, si gustan, le vamos a poner con el signo tal y como está, entonces sería más 20 menos 40. Así quedaría. ¿Y cuánto nos da esto? Vamos a hacer un poquito más grande esto para que nos quepa. Ahí está. Igual entonces aquí lo voy a hacer un poquito más grande el texto. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Mucho. Muy bien, ahí. Ahí nos queda bien. Entonces, ¿cuánto es? 20 más 20 menos 40 nos da menos 20, ¿verdad? Entonces tenemos esa resultante que sería esta, vean. Esta resultante en X nos da menos 20 metros. Ok, esta es la resultante en X. Ahora en Y, igual la misma, vamos a hacer el mismo ejercicio de aquí. En Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Ahora las sumatorias, la resultante en Y es igual a la sumatoria total de todas las fuerzas en Y, que sería más 50 más 50 y menos 10. ¿Y cuánto es 50 menos 10? Nos da 40 positivo, ¿verdad? Vamos a poner aquí más 40. Ahí estamos. Esta la vamos a invertir porque realmente estaba así, ¿verdad? Este vector. Ahí estamos. Aquí queda un poco torcidito. Ahí estamos. Muy bien. Si se dan cuenta, entonces, al final de cuentas, estos resultados también nos indican hacia dónde están los vectores, ¿verdad? Vamos a dejar un poquito más pasado ahí. Si se dan cuenta, a los resultados al final de cuentas también nos indican a dónde están los vectores. Por ejemplo, el de X está en menos 20, o sea que quiere decir hacia dónde va. Hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí este resultado. Y el de Y nos queda con 40 positivo, o sea, va hacia arriba, que es al final de cuentas estas dos componentes del vector resultante. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hallar? El vector resultante. Si sabemos que la fuerza en X vale 20 y la menos 20 y la fuerza en Y vale 40, ¿qué es lo que va a hallar? Se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo de 90 grados y cuando teníamos un triángulo con un ángulo de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo, lo podemos hallar a través de esta fórmula, ¿verdad? Que es el teorema de Pitágoras. Entonces, si lo hacemos, pues lo que tendríamos que hacer aquí es las fuerzas de X, ¿quién es? Es menos 20. O sea, es menos 20 elevado al cuadrado más 40 elevado al cuadrado y todo esto se saca raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo si gustan. O si no, pues vamos a traerlo directamente del libro
Que al final de cuentas eso me estoy guiando aquí directamente de lo que es el libro de Dippens. Entonces se dan cuenta que tenemos la resultante. Vamos a tomarle una captura acá para poder. Bien, ya fuimos a traer los componentes, que sería el resultado de este ejercicio. Entonces tenemos la resultante, que es esta, que es la que estamos hallando, ¿verdad? A través de lo que es el método de las componentes. Entonces tenemos aquí, voy a copiar aquí uno y lo voy a poner R, que es la resultante. Si gusta también la vamos a cambiar de color para que lo vamos a para, para que se distinga. Ahí está, ya lo tenemos. Un poquito más grande también. Muy bien. Ok, esta es la que estamos buscando, ¿verdad? La resultante, ¿cuánto vale esto? Igual, ¿cuánto vale su ángulo? ¿Sí? Porque aquí, si se dan cuenta, tenemos dos ángulos. El ángulo de referencia y el ángulo polar. Eso también ya vimos de qué se trata el ángulo polar y cuál es el ángulo de referencia. Si no, pues les recuerdo, el ángulo polar se mide desde el eje de X positivo hasta donde empieza nuestro vector, y el ángulo de referencia pues sería la parte que está dentro de nuestro resultante con la horizontal, ¿verdad? En este caso con X, esta parte de acá, y esto sería lo que es el ángulo polar. Entonces, si damos cuenta acá, el resultado pues es básicamente lo que nosotros ya acabamos de ver, que sería los 20 de las fuerzas de X, que serían los componentes de X, elevado al cuadrado, más las componentes de Y elevado al cuadrado, que básicamente es lo que nosotros ya obtuvimos aquí, ¿verdad? De estos componentes. Entonces, la resultante es igual a 20 por 20, o sea, 20 elevado al cuadrado, menos por menos nos va a dar más. Entonces aquí no importa que sean negativos, porque al final de cuentas, como es elevado al cuadrado, siempre nos va a dar un positivo. Le decimos, ¿verdad? Menos por menos da más. 20 por 20, 400 metros al cuadrado, más 600 metros al cuadrado, ¿verdad? Así que no sé, solo eso del cuadrado, pues no lo pongamos, solo pongamos los 400 más 600, que es igual a raíz cuadrada de 200, de 400 más 1600, nos da 2000, ¿verdad? Y raíz cuadrada de 2000, 44.7. Entonces quiere decir que esta resultante vale 44.7 metros. Entonces tenemos aquí que la resultante mide 44.7 metros. Muy bien, ya tenemos cuánto mide la resultante, este vector resultante. Ahora, pues, ya solo nos falta ver cuánto nos mide el ángulo, que sería el ángulo de referencia que está aquí adentro, que básicamente es la tangente del ángulo con lo que es la sumatoria de todas las fuerzas de Y partido la sumatoria de las fuerzas de X, ¿verdad? Entonces sería 40 partido, siempre entre valor absoluto. Se recuerdan que el valor absoluto lo que hace es solamente cualquier dato que tengamos aquí con signo negativo, solo nos devuelve un positivo. Básicamente no toma el negativo, ¿verdad? Solamente toma el positivo y eso nos devuelve el valor absoluto. Entonces 40 dividido 20, 2, 2.0, 2 o 2 nada más. ¿Y cómo se saca ahora el ángulo? Pues esta tangente que está acá pasa como tangente inversa, o sea, tangente menos 1. En la calculadora lo pueden calcular, tangente menos 1, y les da un ángulo de 63.4 grados. 63.4 grados, que es lo que mide el ángulo de referencia de aquí, ¿verdad? Si gusta, lo vamos a poner aquí, acá, y lo voy a poner con otro color. Vamos a poner con color rojo. Muy bien, ahí estamos. ¿Y cuánto mide este ángulo? Lo vamos a poner así con el cero, que no tengo aquí el símbolo del ángulo, pero ustedes saben que eso es un ángulo, o lo que es beta o teta, y vale 63.4 grados.
Ahora, si le piden a ustedes también hallar el lado, el ángulo polar, que sería toda esta parte de aquí, pues si aquí, aquí mide 180 desde acá hasta aquí o viceversa, desde el ángulo como se mide siempre del eje positivo, desde aquí hasta el otro, a tocar hasta el otro eje en negativo de X, mire 180 grados, ¿verdad? Entonces, lo único que podemos hacer ahí, lo que hicieron aquí más rápido, fue esto, ¿verdad? De que restamos, fue una resta de 180 menos 63.4 grados, que eso nos dio un total de 116.6 grados, que es lo que vale nuestro ángulo de referencia, perdón, nuestro ángulo polar. Entonces nuestro ángulo polar, que sería todo esto de aquí, vamos a tratar de dibujarlo con una de estas herramientas. Vamos a dibujar el ángulo. Pues no va a quedar tan bien, ¿verdad? Pero aquí tenemos un ángulo y es su ángulo, lo voy a dibujar con otro color, que es el ángulo polar, que sería desde aquí hasta acá, ¿verdad? Que sería el ángulo de 116.6 grados, y el de aquí, el ángulo de referencia, 63.4 grados. Y eso es como se calcula la resultante a través del método de las componentes, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es, sumamos las componentes. Primero, más que todo, tendríamos que hacer primero nuestras fuerzas hacia dónde se dirigen, básicamente una gráfica, un polígono, trazar todos nuestros vectores y trazar nuestra resultante, ¿verdad? Si recuerdan, la resultante solo le importa el punto inicial y el punto final. Luego, pues, trazamos sus componentes en X y en Y esas componentes son las que nosotros calculamos aquí, ¿verdad? A través de eh, verificar qué componentes tienen X y qué componentes tienen Y. Ya viendo esto, ya podemos pasar a la fórmula, que sería todas las fuerzas de X más al cuadrado, más todas las fuerzas de Y elevado al cuadrado. Ya teniendo esos datos, ya podemos sacar la resultante, lo que mide el vector resultante para ser más precisos. Posteriormente, tomamos la fórmula de tangente del ángulo para hallar lo que es nuestro ángulo, teniendo la componente de nuestro vector resultante en Y y teniendo la componente en X. Solamente es la división y la tangente inversa. Básicamente eso es todo el, el tema de cómo graficar y cómo encontrar nuestro vector resultante a través de lo que es el método de las componentes. Entonces, solo lo que quisiera es que si no se les quedó bien, pues vuelvan a ver el video, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden guiarse en dónde se quedaron y volver a ver el ejemplo. Si se dan cuenta, básicamente el ejemplo es este que nosotros hicimos. Entonces calculamos, tenemos aquí el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. La resultante, que si se dan cuenta, básicamente nos quedó similar y no utilizamos ningún otro tipo de o reglas o instrumentos, sino simplemente por pura lógica de cuánto tendríamos que dar a cada uno de nuestros vectores dependiendo de cuánto miden. Y este es el vector resultante que nosotros ya hallamos, la resultante de Y y la resultante de X, y el ángulo de referencia y el ángulo polar, que es lo que nosotros ya vimos a través de la tabla. Este ejercicio también está en el libro, de hecho está aquí en el libro. Entonces es la explicación que le estoy dando directamente del libro desde aquí la 3.2 hasta que llegamos aquí, ¿verdad? Posteriormente tenemos este otro ejemplo, solo que aquí sí ya nos dan ángulos de inclinación. Si se dan cuenta, aquí ya manejamos ángulos de inclinación, que sería este ejercicio. Y para este les voy a hacer otro videito, ¿verdad? Para que no sea muy extenso. Entonces, este sería nuestro siguiente ejemplo. ¿Sí? El ejemplo 2.
Ya cuando nos dan, por ejemplo, ya nos dan vectores con un ángulo. Entonces, como saben que aquí ya tenemos ángulo, vamos a tener que descomponer este vector en sus componentes de y en x. Este pues solo tiene componentes en x. Está más fácil, ¿verdad? Y este, si se dan cuenta, también tiene componentes en y y tiene componentes en x. Entonces los vamos a descomponer y vamos a ver cómo, y vamos a sacar su tablita también para que veamos el método de las componentes, porque de eso se trata. Es más fácil, ¿verdad? Hacerlo por este método, el método de las componentes, que básicamente en el ejercicio de fuerzas equilibradas que hicimos, básicamente de eso se trataba, ¿verdad? De hacerlo con puros vectores y a través de lo que son componentes en X y en Y para encontrar las fuerzas totales en cada uno de nuestros ejercicios. Pero esto lo voy a explicar en el otro videito, entonces a más tardar se lo subo eh, el día de mañana. Entonces, compañeros, eso sería todo. Espero que hayan entendido este otro método y que lo puedan estudiar. Aparte de esto, también tengo la tarea. Entonces, la tarea ya también va a ser sobre el libro. Si gusta, aquí lo podemos ver de una vez, que es desde la página, que serían estos ejercicios. Entonces, vamos a empezar desde aquí, de conversión en unidades no, y empieza desde acá. La página 63, igual se los voy a subir. Sección, suma de vectores por el método gráfico, desde aquí 3.8, o sea, la sección 3.8, ejercicio 3.13, hasta llegar al ejercicio, sí es bastante. Lo vamos a dejar hasta el ejercicio número, 3.34. Hasta aquí sería 3.34. Lo entregan en hojas de papel bond tamaño carta. Si gustan lo pueden hacer en hojas milimetradas o en hojas cuadriculadas para que sea más rápido realizar los procesos. Y en físico el día del examen, con hoja de presentación, por favor, o sea, carátula bien detallada. Entonces eso sería todo, espero que hayan aprendido y si en algún momento se equivocaron o dejaron de percibir cómo iba el proceso, pueden regresar el video nuevamente y poder visualizarlo. Gracias, compañeros.